Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Hoy nos vamos a aproximar a la vida de un santo de un extremo del mundo. Un santo que encontró el martirio en el Japón, en un momento de persecución terrible a la Iglesia y con unos sentimientos contrarios a Occidente y a España en este caso. Abrimos las puertas a San Pablo Miki y a sus compañeros mártires. En la temporada pasada conversamos acerca de un santo extraordinario. En aquella ocasión decíamos que solo comparable en su actividad con San Pablo, me refiero a San Francisco Javier, pues él fue el primero que anunció la fe cristiana en el Japón. San Francisco Javier estuvo allí entre 1549 y 1551, en ese periodo del siglo XVI. Recordamos que él quiso del Japón evangelizar a la China y murió allí, a las puertas de China. En pocos años de todo ese trabajo misionero, los cristianos llegaron a ser unos 300.000. Humanamente hablando, podríamos decir que es doble, si podemos expresarnos en esos términos, el secreto que hizo posible esa expansión del cristianismo en Japón. Por una parte fue el respeto que los misioneros jesuitas tuvieron por los modos de vida y las creencias japonesas, evidentemente las que no se oponían directamente a la enseñanza cristiana, las que no eran contrarias a la fe cristiana. Y por otra parte, el empeño de los jesuitas de insertar elementos locales en la predicación y en la administración. En este sentido, pues el trabajo misionero de los jesuitas tuvo ese gran respeto, y de ahí estos dos secretos para el éxito de esa expansión del cristianismo. Un catequista jesuita llamado Pablo Miki nació en el Japón en el año 1556. Él era de una familia acomodada, de una familia pudiente de aquel entorno. Fue educado por los jesuitas en Azuchi y en Takazuki. Él entró en la Compañía de Jesús y predicó el Evangelio entre sus ciudadanos, entre sus paisanos, y lo hizo con un gran fruto. De hecho, fue admirable en su trabajo catequético, en su trabajo de predicación, en toda esa labor con una profunda convicción de fe. Él quería ser sacerdote, pero su ordenación se fue postergando sin fecha. En latín se dice sine die, es decir, sin día, sin fecha. Se fue postergando la ordenación porque esa única diócesis que existía aún no tenía obispo. Además, en 1587, el emperador Toyotomi Hideyoshi, él se propuso la conquista de Corea. Y él, en ese proceso, tuvo un cambio de actitud con respecto a los cristianos, con respecto a los católicos. Él, de una actitud benévola para con los cristianos, pasó a una actitud contraria. Y de hecho publicó un decreto de expulsión de los misioneros extranjeros. La orden se cumplió en parte, porque algunos misioneros permanecieron en el país de incógnito. Y la persecución se fue recrudeciendo cada vez más contra los católicos. Pablo Miki decidió continuar su ministerio a pesar de los grandes riesgos y continuó su labor catequética y su labor de fe. En 1593, algunos franciscanos españoles, dirigidos por Pedro Bautista, llegaron a Japón. Ellos venían desde Filipinas. Y bueno, el emperador Toyotomi los
recibió, hay que decir que bien, en ese primer momento, a pesar del decreto anterior. Pero poco después vino la ruptura definitiva, sobre todo por motivos políticos. Y esos motivos políticos eran anti-españoles y anti-occidentales. No querían, pues, ni españoles ni occidentales en Japón. El 9 de diciembre fueron arrestados 6 franciscanos: Pedro Bautista, Martín de la Asunción, Francisco Blanco, Felipe Las Casas, Francisco de San Miguel y Gonzalo García. Junto a ellos, 3 jesuitas: Pablo Miki, Juan Soán de Gotó y Santiago Quisay. Y además, 15 laicos terciarios franciscanos, a los que se les añadieron después otros 2 que eran catequistas. Los 26 fueron llevados a Meako, en Nagasaki, y los expusieron a la burla de la muchedumbre. Pero esto le resultó contrario al emperador, porque a pesar de querer someterlos a esa burla, más bien esto resultó en una admiración. ¿Por qué? Por la heroica valentía que manifestaron todos, de manera especial en el momento de la muerte, cuando fueron crucificados en una colina de Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Ellos despertaron pues esta gran admiración y además despertaron también gran conmoción las palabras de perdón y de testimonio evangélico pronunciadas por Pablo Miki desde la cruz, y la serenidad y valentía que demostraron 3 muchachos: Luis Ibaraki, de 11 años, Antonio, de 13 años, y Tomás Kosaki, de 14 años. Cuentan los historiadores de este momento y de este martirio que estos 3 muchachos murieron cantando un salmo, el salmo que dice: Laudate puere Dominum. Los jóvenes, Señor, te alaban. Los jóvenes, Señor, te bendicen. Y eso conmocionó a toda la gente que fueron testigos de aquel martirio. Como les decía, esto aconteció el 5 de febrero de 1597. Todos ellos fueron beatificados el 14 de septiembre de 1627 y fueron canonizados el 8 de junio de 1862 por el Beato Papa Pío IX, por el Beato Papa Pío IX. Así dieron testimonio de fe San Pablo, Miki y todos estos 26 hombres de fe, todos estos 26 mártires de la Iglesia. Y ahora, amigos, les tengo 3 curiosidades con respecto a San Pablo Miki y a sus compañeros mártires. La primera es que el 3 de enero de 1597, en Meako, para ir camino a Nagasaki, donde iban a ser martirizados estos santos varones, pues se les cortó a los reos cristianos la mitad de la oreja izquierda. Esto para hacerlos sangrar y para hacerlos padecer durante todo el camino que tenían que realizar. Y así, de 3 en 3, fueron llevados por la ciudad en carretas, que eran precedidas por el edicto del emperador, por el edicto mortal. En su camino al martirio, Pablo Miki y sus compañeros cristianos fueron forzados en estas condiciones luego a caminar 600 millas para servir de escarmiento a la población, sobre todo para que los cristianos y la semilla del evangelio que había sido expandida retrocediera, se echara atrás, porque los cristianos se asustaran ante estos martirios. Queriendo el emperador pues infundir en sus súbditos el horror al cristianismo,
dispuso que fueran llevados a Hiroshima y a Yamaguchi, y desde allí pues hasta Nagasaki, en la isla de Kyushu, donde era muy grande la presencia de cristianos. Allí, en una colina que domina la ciudad y la bahía, fueron dispuestos los mártires ante las cruces que les habían preparado. Y ellos iban cantando el Te Deum, es decir, la acción de gracias a Dios, la acción de gracias al Señor. Los hicieron sufrir mucho hasta llegar a ese momento de la cruz y del martirio, pero permanecieron incólumes. Y con estos cantos y con esta actitud y con gran serenidad y perdonando a sus asesinos, perdonando a sus verdugos, dieron un extraordinario testimonio de fe que llega hasta nosotros hoy. Mientras Pablo Miki perdonaba a sus verdugos, fueron crucificados ese 5 de febrero de 1597. La segunda curiosidad es que a Pablo Miki le pareció que aquella cruz era el mejor púlpito, el púlpito excelente, el sitio excelente. ¿Para qué? Para predicar con fe, con devoción. Aquel púlpito era el más honroso que le podían haber dado, que le podían haber conseguido. Y empezó a decir a todos los presentes, cristianos y curiosos, que él era japonés, que pertenecía a la Compañía de Jesús o a la Sociedad de los Padres Jesuitas, que moría por haber predicado el Evangelio y que le daba gracias a Dios por haberle concedido el honor tan enorme de poder morir por propagar la verdadera religión de Dios. Y a continuación añadió las palabras siguientes que voy a leer textualmente. Llegado a este momento final de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro pues que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Luego de esto, vuelto los ojos hacia sus compañeros, empezó a darles ánimo, a entusiasmarlos, a darles fortaleza en aquella lucha decisiva en la que se estaban enfrentando a la muerte. Sus verdugos, viéndolos ya acabados, los mataron al modo acostumbrado de esa época allí en Japón. Los atravesaron con 2 lanzas por sus costados y cruzándose en el pecho, estas lanzas salieron por los hombros. Así murieron todos, así murieron los 26. La tercera y última curiosidad es la siguiente. Recuerden que mencioné entre los compañeros mártires franciscanos de Pablo Miki a Felipe Las Casas o Felipe de las Casas. Pues se trata de Felipe de Jesús, el protomártir mexicano, el primer mártir mexicano en Japón, junto a San Pablo Miki, junto a todos estos hombres valientes de fe, franciscanos, jesuitas, catequistas, terciarios franciscanos. Él entregó su vida por Cristo en el Japón a los 24 años de edad. Nació en la Ciudad de México en mayo de 1572. Sus padres eran inmigrantes españoles, andaluces, de Sevilla. En su niñez, él era tan inquieto y travieso que cuando decidió irse al convento para abrazar la vida franciscana, cuando decidió irse a Puebla para profesar como franciscano, pues su aya le comentó lo siguiente: eso será cuando la higuera reverdezca, aludiendo a una higuera seca que había en el jardín de la casa. Pues imagínense, era tan travieso, era tan inquieto que su aya le dijo esto: eso de que vas a ser franciscano, de que vas a ser religioso, será cuando la higuera reverdezca. Pues resulta que entre los franciscanos que llegaron de Filipinas al Japón, pues estaba él.
que había ido asignado a otras labores misioneras, pero que finalmente terminaron pues llegando y realizando la misión en el Japón. Por eso se convirtió en el primer mártir mexicano, en el protomártir mexicano. Un hombre joven de nuestro continente, apenas empezando también la evangelización en nuestro continente. Les digo que nació en 1572, pues comenzando la evangelización, fue al Japón para morir como mártir del Señor allí, para morir como mártir de Cristo allí. Antes de su martirio, por toda esta situación accidentada, aparentemente, por la que llega a Japón, Felipe de Jesús había comentado lo siguiente: Dios hizo que se perdiera el galeón en el que ellos iban, ¿no? El galeón San Felipe, para ganar a Fray Felipe. Dios hizo que se perdiera el galeón San Felipe para ganar a Fray Felipe, para ganarlo para el martirio, para ganarlo, para ser testigo de Cristo en este trance tan difícil y tan duro, pero que se une al sacrificio mismo de Cristo. Y termino diciéndole que, según relata una leyenda, ese mismo día del martirio de Felipe de Jesús, la higuera seca de su casa, la higuera seca de su hogar, la higuera a la que se refirió el aya en su infancia, tomó vida y dio fruto. Felipe había llegado a la santidad más heroica. Estos son, hermanos, los mártires de Cristo del Japón y en el Japón. San Pablo Miki, San Felipe de Jesús, para gloria de nuestro continente y sus compañeros mártires. Amigos, hermanos, no olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó. No olviden darle a la campanita para seguir recibiendo los avisos de los programas siguientes. Suscríbanse a nuestro canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Miki, San Felipe de Jesús y compañeros mártires, rueguen por nosotros.